Dios los bendiga mucho. Gracias a Dios que podemos estar juntos una vez más, que lo podemos adorar, que podemos compartir, que Él nos visita, que Él nos habla, que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él está con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar estudiando este hermoso libro, el libro de Job, y vamos a dedicar un tema a un personaje que viene en la Biblia y que se ha hablado durante los dos enseñanzas previas de Job, pero que queremos dedicar una enseñanza exclusiva para analizarlo y para entenderlo y para ver lo que dice la Biblia de él en el libro de Job y en otros libros, que es el diablo. Vamos el día de hoy a hablar del diablo y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta enseñanza. Padre bueno, ayúdanos a entender a nuestro adversario, Señor, porque de verdad si estamos no vigilando, no atentos, ignorando, no sabemos ni a quién nos enfrentamos, Señor. Mas ven tú y abre nuestros ojos y que podamos salir triunfadores. Enséñanos hoy. Amén. Dios nos llama a vencer al diablo. Santiago capítulo 4, verso 7 dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nos enseña, nos dice que vayamos y seamos siervos de Dios y que lejos de dejarnos vencer por el diablo, que estemos del lado de Dios y que el mismo diablo va a huir de nosotros. Y este pasaje es interesante porque un ser que parece a la vista de muchos extremadamente fuerte, extremadamente poderoso, que ha hecho caer aún a los más fuertes como Adán, que estaba cerca de Dios, discipulado por Dios, como Eva, que veían a Dios, compartían con Dios, como Salomón, que era el hombre más sabio que ha pisado esta tierra y que Dios vino y le extendió mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento y hasta nos dejó ese conocimiento en la Biblia para que nosotros aprendamos de lo que Dios le dio a él. También lo hizo caer y así hay una larga historia de personas que han caído en las garras del diablo y que no se han levantado. Sin embargo, la Biblia nos dice que si nosotros nos sometemos a Dios, que si caminamos con Dios y resistimos al diablo, porque no hay persona que en esta tierra no tenga que resistir al diablo, él va a terminar huyendo. De tal manera que no se presenta al diablo en este pasaje como alguien tan fuerte y tan poderoso, sino como alguien que finalmente puede ser vencido, que no tiene un poder tan grande como para ser invencible. Y hay una anécdota interesante sobre un astrólogo que el rey a quien servía este astrólogo se molestó mucho porque sus predicciones y sus supersticiones le habían resultado falsas. Era más bien un engañador astuto. Y entonces el rey, harto del astrólogo, ordenó matarlo arrojándolo por la ventana. Y dijo, bueno, ya arrojen al astrólogo, ya me tiene harto, y lo mandó matar de esa manera. Y antes de matarlo, el rey le recriminó y le dijo: si tuvieras poder, sabrías cuál iba a ser tu destino, que va a ser que te arroje por la ventana. Y el astrólogo, con astucia, contestó: yo conozco, su majestad, que mi destino es morir 3 días antes que usted. Y entonces el rey, que era supersticioso y estaba espantado, oyó esa frase astuta, inteligente del astrólogo, que finalmente no tenía ningún poder, pero que era listo, y dijo: ¿y qué tal? ¿Y si lo mato y en 3 días me muero? No, pues entonces no, mejor me la llevo bien con el astrólogo y le voy a tratar de dar una buena vida, y en vez de arrojarlo por la ventana, espantado por sus supersticiones, el rey lo mandó cuidar, le daba la mejor comida, lo ayudaba, lo protegía, le ponía un guardia, etc. ¿Y qué tienes ahí? Una persona que parece poderosa, pero que simplemente utilizó la astucia para no morir, cuando en realidad no tenía ningún poder para librarse del rey. Y así es el diablo. Parece muy poderoso, parece muy fuerte, pero en realidad no lo es tanto. Y en realidad puede ser vencido. Y en realidad muchas veces todo lo que hace es engañar, como ese astrólogo engañó al rey para que pudiera seguir viviendo más años. El diablo en la Biblia es revelado con varias palabras y de distintas formas. Se le habla como diablo, que viene de diabolos, que quiere decir el calumniador, el que siempre anda degradando tu nombre, anda poniéndote mal delante de Dios y delante de las demás personas, creando mentiras de tu persona.
También se hace referencia a él como Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo, el que está oponiendo abiertamente. Se le llama la serpiente antigua y se menciona al diablo como una serpiente cuando tentó a Adán y a Eva, que era finalmente alguien venenoso, alguien astuto, alguien cauto, que sabe esperar el momento adecuado para ir y vertir su veneno sobre una persona incauta. También se le llama Leviatán, que haciendo una referencia a un monstruo antiguo muy fuerte que no podía ser vencido fácilmente. Y hay pasajes que hablan de diferentes maneras del diablo, incluso hay un paralelismo entre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de Dios y la forma en la que, en una forma de antítesis, el diablo opera, ¿no? Como el diablo, la antítesis del Padre, el anticristo, que es la antítesis del Hijo, y el falso profeta, que sería algo así como un paralelo en el mal del Espíritu Santo. Entonces es finalmente un imitador que lo que ha hecho Dios lo busca imitar de una manera siempre imperfecta, inadecuada y totalmente inclinada hacia lo malo para hacer caer a los seres humanos. En el libro de Job, que es el centro del estudio de estos temas que estamos compartiendo, se revela al diablo de una manera especial. Y se le revela como aquel que enfrenta a todo hombre. Job 1:7 dice la Biblia: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí nos dice que el diablo es aquel que rodea la tierra por todos lados, rodea todos los países, todas las naciones, todas las tribus, todos los lugares. Y tiene miles de años tratando con hombres y tiene experiencia y sabe leer las concupiscencias de cada quien. Y a cada uno lo enfrenta y lo va tentando y lo va orillando, sabe tu edad, sabe cómo los seres humanos se comportan de acuerdo a su edad, que además las concupiscencias van variando mientras vamos creciendo y vamos caminando, y siempre está oponiendo, siempre es el adversario. Y por eso Pedro, el apóstol, recomienda que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente siempre buscando a quien devorar. Y entonces está rodeando la tierra, a todo ser humano, no hay quien se libre de él, tentando y viendo de qué manera oponer a cada uno de nosotros para que no lleguemos al Padre. Y opone, además de a los seres humanos, la proclamación de la gloria de Dios y su relación con el ser humano. Versos 8 al 10 de Job 1 dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios, cuando el diablo estaba diciendo, vengo de rodear la tierra y de hacer caer a muchos, y de una manera orgullosa presentándose delante del Padre, Dios también con un orgullo, con un saber que había una persona que el diablo no había hecho caer, le presenta y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Es una persona que no cae, es una persona firme, es una persona fuerte. Él es perfecto, él es recto, él me ama, él es apartado del mal. Él es un hombre que tú no lo has hecho caer. Y entonces el diablo reta y dice, pues es que tú lo has protegido mucho, es que tú le has dado bendición a todo lo que tiene. Es buen negocio, Dios, seguirte a ti, porque como tú le has seguido y todo el trabajo que él ha hecho siempre ha tenido bendición, pone un huerto, le va bien, cría animales, le va bien, hace comercio, le va bien y ha sido riquísimo, pues es un buen negocio estar contigo. Tú lo bendices y él por eso no viola tus mandamientos y solamente de esa manera es que te sigue. Y entonces reta delante de los ángeles, delante de la creación entera, a decir, Dios es digno de ser seguido porque Él bendice. Dios es digno de ser amado por los favores que Él da, pero no porque realmente lo ame la persona, sino es una situación de conveniencia. Job es un interesado. Él ama a Dios porque Dios le hace rico. Él ama a Dios porque Dios le bendice. Es un interesado, Job. Pero si le quitas eso y probamos cómo es el corazón real
de Job vas a darte cuenta si es un interesado o no. Y entonces empieza el libro ahí, en una situación de tentación repetida sobre Job, en donde Satanás está buscando demostrar que Dios no es digno de ser adorado, que Dios no es digno de ser amado, si no es porque hay un interés detrás, si no es porque Dios te puede proveer, Dios te puede amar, Dios te puede llevar al cielo, Dios te puede dar muchas cosas, pero si no hubiera ese interés, Dios no sería digno de ser amado. Y empieza entonces el origen del libro, y ahí viene el diablo revelado como aquel que opone la relación de Job y Dios, y como aquel que le busca de qué manera esa relación, que era buena, que era sana, que era adecuada, cómo romperla. Entonces genera una intriga delante de los ángeles, delante de Dios mismo, y cuestiona el nombre de Dios. Dios, no eres digno de ser amado y de ser seguido, sino solamente por interés. ¿Cómo fue el origen de este ser tentador, de este ser tan osado que hasta Dios le habla de esa manera? ¿Cómo fue su origen? Ezequiel 28, versos 13 al 15, vamos a leerlo juntos. Dice la Biblia describiendo al diablo en su origen: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Aquí nos dice cómo estaba el diablo en el cielo. Y estaba vestido con piedras preciosas, con mucha dignidad. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando vestían a una persona con mucha dignidad, con una dignidad espiritual, que era el sumo sacerdote, el más importante sacerdote, y que era un reflejo de aquel sumo sacerdote que habría de venir, que es nuestro Señor Jesucristo, que se revela en el Nuevo Testamento. Ese hombre se vestía con piedras, con joyas, que quería decir cada uno de las tribus por las que él oraba, por las que él intercedía, y era una joya por una tribu, otra joya por otra tribu. Entonces todo eso tenía signos, y era algo como una manera de decir: tú tienes que llevar en tu corazón, cerca en el pectoral, que era donde el sumo sacerdote se ponía aquellas piedras preciosas, como algo muy valioso a tus hermanos y a las tribus, cosas que ya hemos estudiado juntos cuando estuvimos caminando por el Pentateuco. Entonces, de una manera similar a como lo hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, ocurría en el cielo. Él llevaba como piedras aquellos a quienes cuidaba. Y era un querubín grande, protector, de alto rango. Y ese poder que él tenía era para ver por otros, para cuidarlos, para amarlos, para tener un ministerio que era sagradísimo. Y estaba donde estaba el calor y el amor de Dios, porque dice que en medio de las piedras de fuego se paseaba. Al calor del amor de Dios, de toda la creación, ahí estaba el diablo. Y era perfecto, no le encontrabas falla al diablo, era totalmente honesto, recto, perfecto. Y hasta que, lamentablemente, en el día que se halló en ti maldad. La diferencia entre el diablo y cualquier otro ser es que el inventor del mal y del pecado fue precisamente el diablo. El diablo fue aquel que no fue tentado, sino que él de sí mismo creó esa maldad y después empezó a tentar a los demás. Y fueron cayendo ángeles y hombres y muchos más. Pero la diferencia entre el diablo y los otros es que nadie tentó al diablo. Y se halló en él maldad e inició el mal en el universo. Todos los demás fueron tentados por él. ¿Cómo pasó esto? Él se enalteció y unió a otros en contra de Dios. Ezequiel 28, versos 16 y 17, seguimos leyendo, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ese ser se sintió fuerte
Y empezó a tener muchas contrataciones y se llenó de iniquidad. ¿Por qué se llenó de iniquidad? Porque se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Empezó no a ver a Dios, empezó a ver qué hermoso me hizo Dios, qué inteligente soy, qué capacidad tengo, qué bonito vestido me hizo Dios, qué joyas me dio Dios, cuántos dones tengo yo, qué fuerza tengo, que soy mayor, que soy superior a los demás. Y empezó a alabarse a sí mismo, y muchos de los pecados inician por este pecado, que es la soberbia, el primer pecado en el universo. Aquí vemos cómo entró en el diablo, creerse algo especial. En vez de que hubiera gratitud, no, la soberbia, yo soy más, yo soy increíble, yo soy fuerte, yo soy bello, yo soy alguien digno de que las personas me admiren. Entonces empezó a tener una multitud de contrataciones. ¿Tú qué quieres? Yo también, yo te ayudo, podemos hacer un cambio en el universo, podemos ser diferentes, mira, voy a hacer esto, me voy a levantar, una multitud. Y empezó a tentar uno y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro, y a hacer una unión fuerte, y fue lleno de iniquidad. No inició solamente con un pecado, de ahí le paró, sino fue leudando a muchos para mal, y tentó una multitud en el cielo para empezar a seguirlo a él. Fue juzgado por la misma medida de su maldad. Verso 18 de Ezequiel 28 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Mira, tú eres en la tierra ceniza. Lo sacó Dios del cielo y lo mandó a la tierra. Y por eso dice la Biblia que al inicio estaba la tierra desordenada y vacía. ¿Y por qué estaba la tierra así? ¿Dios crea cosas desordenadas y vacías? ¿O a ese ser que salió del cielo vino y desordenó y dejó vacío, como sin Dios, como diciendo yo no tengo nada que ver ahí donde está ese ser? Y después Dios empieza a generar una nueva creación y a bendecir la tierra. Entonces Él fue como una ceniza en la tierra. Esto es, lo que vemos de Él es como nada, como cuando algo fue consumido y parecía algo hermoso, pero viene el fuego y lo quema y queda la ceniza, que es nada comparado con lo que Él tenía. Dios lo juzga, lo saca del cielo, viene a la tierra y es como nada comparado con lo que Él tenía antes. Y entonces ya en la tierra fue quien provocó la caída del hombre, cuando Dios vino y estableció un nuevo lugar de adoración a través de los seres humanos, después de que el primer lugar se había corrompido en parte, porque no todo el cielo se corrompió, sino parte de las estrellas del cielo siguieron a Satanás. Y entonces viene un nuevo lugar que es con el ser humano, donde Dios pone al ser humano como lo principal en la creación, en donde iba a estar dirigiendo, compartiendo con Dios, siendo guiado por Dios, y crea seres más débiles que los ángeles o que el mismo diablo, que ahora habrían de enfrentar y vencer al diablo, y a eso estamos llamados nosotros. De forma que el diablo viene y tienta al ser humano buscando degradar a los nuevos seres que Dios había creado. Génesis 3, versos 1 al 3 dice: pero la serpiente era astuta, y aquí viene ya degradado, no es un querubín protector, sino cenizas de lo que fue, una serpiente venenosa que mete su veneno. Y más que todos los animales que Jehová había hecho, no vino solo, vino con otros animales que así se están representando de una forma degradada, aquellos que vinieron con el diablo y que lo siguieron. Al cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces esa serpiente astuta, venenosa, sigilosa, que es el diablo, figuradamente expresado a través de una serpiente, viene y te empieza a meter veneno y te dice que los mandamientos de Dios son gravosos. Y eso siempre hace el diablo, te presenta los mandamientos como algo pesado de guardar. Y te dice con que tú no puedes comer de todo árbol del huerto. Pues no es que no pudiera comer de todo árbol del huerto, pero está sino solamente de un árbol no podía comer, porque era una manera en la que ellos le demostraban a Dios que lo amaban, obedeciendo un mandamiento simple, que es no comer algo que yo
te digo que no comas porque no te conviene. Pero viene el diablo y presenta la frase como distorsionada, como diciendo, de todos los árboles no puedes comer, exagera los mandamientos. Y eso hizo con Eva, y eso hace también a través de los fariseos modernos, donde empieza a exagerar la Biblia, y entonces vienen personas y te empiezan a prohibir muchas cosas. Todo está prohibido, todo está mal, todo es pecado, todo esto, lo otro, y empiezan a exagerar mandamientos, y a prohibir cosas, y a poner formas, predican formas y no cambios en el corazón, no predican una espiritualidad real, sino empiezan a venir con exageraciones, que es una tentación del mismo diablo, meter cuestiones elevadas supuestamente para amar a Dios más, pero te está exagerando mandamientos y poniendo cosas que sean ridículas. De repente los fariseos te contaban cuántos pasos podías caminar en el día de reposo, y si caminabas más de esos pasos ya pecabas, y si hacías eso, y a Jesús, que venía y llamaba a las personas en el día de reposo, le decía, no, tú estás haciendo lo que no es adecuado en el día de reposo. Y Jesús les decía, es que mira, si tu buey se cae en el pozo, no lo ayudas, no lo salvas, ¿cuánto más yo no iba a ayudar a alguien que es más que un animal, que es una persona? Pero ellos no, estaban guardando más el día de reposo, cuando el día de reposo fue creado por el hombre y no el hombre por causa del día de reposo, que la esencia de poder compartir con Dios y de restaurar y de vivir en amor. Entonces exagera los mandamientos. ¿Quién los tentó a esos fariseos? En su soberbia, el diablo. ¿Y cómo los tentó? A exagerar mandamientos. Así como con Eva, no puedes comer de todo árbol del huerto. Empieza a exagerar las cosas, y detrás de esas ideas venenosas como las está metiendo, lo que te está creando es un desánimo. No se puede seguir a Dios. Todo está mal, todo está prohibido, todo es pecado, todo, etcétera. Entonces cuando empiezas a hablar con una persona así, legalista, fuerte en cuanto a esa manera rigurosa de guardar las cosas, pero no dependiente de Dios, te empieza a prohibir muchas cosas que ni son pecado y que ni son realmente malas, ni tientan a nadie. Pero a esa persona legalista todo le tienta y todo lo ve mal, porque está bajo la tentación del mismo diablo. Y en sus tentaciones el diablo distorsiona el carácter de Dios y miente con engaños, porque Eva le contestó bien. De un árbol del huerto no podemos comer, no de todos los árboles del huerto. Entonces ya se veía el veneno del diablo y le contestó bien. La primera tentación la detuvo Eva, pero el diablo tiene una característica, que es perseverante. Si pasas una, te avienta otra, y si pasas esa otra, te avienta otra y otra y otra. Y por eso dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, absolutamente en todo. Cuando tengas una tentación que parezca escabrosa, que parezca muy grave, que digas, esta situación ni se me había ocurrido, y de repente me viene a la mente algo grave, recuerda que Cristo también fue tentado en todo, porque el diablo es perseverante y viene de una forma y de otra forma y de otra forma y de otra forma. Entonces le aventó una nueva tentación a Eva, versos 4 al 6, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella tenía contacto con la sabiduría, ella era hija de la sabiduría, que es Dios. No necesitaba andar haciendo un truco para alcanzar más sabiduría, sino ir con Dios y pedirle más sabiduría si él lo quería entender mejor. Pero el diablo parece que te va a dar más a través del pecado, parece que te va a ir mejor, pero en realidad por ese pecado y esa maldad de cambiar a Dios por la desobediencia, se alejaron de la sabiduría. Ahora estaban lejos de Dios, ya después cuando estaban fuera del huerto ya tenían que orar, ya no estaban cara a cara con Dios, ya no estaban tan cercanos, y se alejó mucho de la sabiduría. Y ese tipo de engaños y mentiras siempre utiliza el diablo. Te genera ideas como de que te va a ir bien, de que vas a sentir muy agradable con la droga, de que te va a ir muy bien con la fornicación, y de que te va a ir muy bien fumando marihuana, o drogándote con esto, con lo otro, o emborrachándote, etcétera, o haciendo desvíos de una manera o de otra, y parece que va a haber soluciones a través de eso, pero en realidad lo único que provoca es que tú te desvíes y que te alejes de Dios y que te frustres, y te está engañando. El diablo practica mucho las triangulaciones, porque él quería hacer caer a Adán, obviamente, que fue el primero que se menciona en el pasaje,
pero es muy listo. Bueno, parece que Eva es más tendiente a los sentidos, va a ver la manzana, observa mucho cómo actúan ellos y se da cuenta que ella es más movida por los aspectos de los sentidos, el otro es más racional. Entonces cuando vea el fruto, y perdón que dije una manzana, pero no era una manzana, no dice la Biblia qué fruto fue, aunque típicamente se le representa como una manzana, pero cualquier fruto que hubiera sido, cuando lo vea, entonces puede ser ella tentada a ir y tomarla, y entonces de una manera más fuerte puede caer que Adán. Y usa a Eva para hacer caer a Adán. Hace mucho de las triangulaciones el diablo y tienta a uno a través de otro. Es un maestro del engaño y tiene miles de años practicándolo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14 dice la Biblia: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí te dice cómo es un rol interesante del diablo. Porque hay muchos roles cuando se refiere la Biblia a él, como serpiente, como león rugiente, como el leviatán, como Satanás, como adversario, como diablo, como calumniador, como acusador, como engañador, que hemos estado hablando de esas características. Pero aquí dice un rol interesante: ángel de luz. O sea, el diablo se presenta como ángel de luz y es un experto, un hipócrita en disfrazarse, y se disfraza de una manera increíble, de tal manera que te presenta las cosas como agradables, como lo hizo con Eva. Te va a ir bien, vas a tener sabiduría, vas a conocer, vas a ser como Dios. Y no fue como Dios, fue alejada de Dios, se separó de la cercanía de Dios y no estuvo nada cerca de hacerse como Dios, pero te engaña, te lo presenta atractivo. Se presenta como un amigo que viene a platicar, que te viene a sugerir, que te viene a decir cosas, pero en realidad es el enemigo que te está tentando y te quiere engañar, y eso lo hace peligroso. Por tanto, es importante que nosotros entendamos ese rol del diablo. También es un ángel de luz, se presenta como un ángel de luz, un ser sumamente hipócrita que parece que es inofensivo, que parece que puede platicar contigo, que parece que te puede dar ideas, pero que si no tienes cuidado, esas ideas te van a llevar a tropezar y alejarte de Dios. Mira cómo te dice: prueba las drogas, sé tú mismo, experimenta con nuevas sensaciones, que es un engaño. Mira con el aborto, tú tienes capacidad de decidir sobre tu cuerpo. Nadie tiene por qué decirte qué hacer con tu cuerpo. Tú proclama tus derechos y este es mi cuerpo, y escríbete en el vientre diciendo: yo solamente decido sobre mi cuerpo. Pero finalmente tienes derecho en tu cuerpo, pero no sobre el cuerpo de otro, y traes el cuerpo de un tercero dentro de ti. Y obviamente tú no tienes por qué matar a ese niño que está en tu vientre. Pero el engaño es fuerte. En los lugares donde debería de haber vida, restauración, fortaleza en las personas, que son los hospitales, donde entra una persona herida, donde está a punto de morir, pero llegan los doctores, lo levantan, lo fortalecen, lo restauran para volver a salir. Es un lugar de reparación, de restauración. En ese mismo lugar, ahora es el lugar de los abortos. Mira, las guerras, invierte en defensa. De hecho, las secretarías de los países siempre le llaman defensa. No es para destruir, es para defenderte, pero muchas veces, sin embargo, se utiliza para destruir otros países, otros lugares. Entonces todo lo distorsiona, te habla de libertad, pero lo hace libertinaje, y ese libertinaje te lleva a la esclavitud. Y es terrible la historia de personas que, queriendo exactamente libertad, queriendo exactamente tener nuevas sensaciones, nuevas emociones, terminan esclavas a esas pasiones y después terminan robando para pagar más droga, o prostituyéndose porque ya no pueden dejar la droga y necesitan pagarla a cualquier precio, o haciendo lo que sea porque ya son totalmente esclavos de aquella tendencia que ni siquiera tenían, pero que por dejarse engañar fueron a meterla a su vida y ahora están totalmente encadenados. Y cuando tú te enredas en los engaños que el diablo viene a traer a tu vida, te lleva de mal en peor. Segunda de Timoteo 3, verso 13, dice la Biblia: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí la Biblia te dice cómo te lleva y cómo te hace partícipe. Te hace un mal hombre y luego te hace que tú mismo vayas engañando a otros.
Pero el pasaje te dice el futuro tuyo, que es ir de mal en peor. Te vas a ser engañado, vas a ir a publicar esos engaños, y hay mucha gente que habla esos engaños y lo defiende y protesta y hablan y te dicen y te argumentan y hablan de muchas cosas para ir y publicar el engaño que alguien les susurró en su mente, y están pregonándolo para engañar a otros. Y dice, van a ir de mal en peor. Van a ir engañando y van a ser engañados. Entonces cada vez vas a estar más duro, más desviado, más lejano y más en las garras de aquel que no te conviene estar en sus manos. En especial, engaña a gente combinando la caída con un envanecimiento en el alma. Job 41, versos 31, 32 y 34. Fíjate qué característica interesante del diablo. Dice, a servir como olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. Cano quiere decir blanco. Y luego dice la Biblia, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. O sea, te engaña, te envanece, y ya que te envanece es que tú eres más listo, tú sí eres capaz de ir a probar un camino diferente, tú sí lo puedes evaluar. La droga ha hecho caer muchos a muchos, pero a ti no, tú sí puedes, tú sí lo puedes evaluar, tú tienes el control. Ellos perdieron el control, pero tú tienes el control. Entonces tú lo vas a poder manejar. Los demás porque no eran sabios como tú, pero tú eres diferente. Entonces ya que te empiezas a envanecer y a creer que no, a mí no me va a pasar, que es la historia de muchos que les termina pasando, te lleva a un engaño. Y el engaño es interesante, dice, a servir como olla al mar profundo. La Biblia a las multitudes les llama mar, a los seres humanos con multitudes como el mar. El mar entregó los muertos que había en ellos. Hay pasajes que hacen referencia a eso. Entonces, donde hay la multitud, donde hay mucha gente, en la parte más profunda y más honda de los seres humanos unidos, ahí viene y genera como un fuego, como algo especial, como un calor de humanidad, como una unión que hace servir como una olla, y de repente están todos unidos. Hay una orgía, una situación de corrupción entre muchos, etc. Y lo vuelve como una olla de ungüento. O sea, esa corrupción es como una unción especial, como una experiencia espiritual, como algo increíble, como algo que no parece que te degrade, sino como que te trae libertad, pero en realidad te lleva esclavo a muchas concupiscencias. Y dice que Él hace resplandecer tras de sí la senda. O sea, el diablo te lleva hacia el mal, hacia el pecado, hacia la esclavitud, pero te presenta la senda como muy atractiva. Le pone luces, la pone atractiva, la pone agradable. Te dice, el camino estrecho de Dios, eso es para fanáticos, eso es para locos. Este es el camino adecuado. Tú me tienes que seguir a mí. Tú tienes que venir tras el pecado, tras las caídas, tras las cosas a las cuales yo te estoy tentando. Te hace ver el camino del mal resplandeciente. Sin embargo, es un camino que te lleva al mismo infierno. Te dice que el abismo, que es la muerte, es cana, o sea, es blanca. Hay unción, hay bendición, hay gracia. En este lugar te va a ir bien. Y de hecho, mira cómo el diablo todo lo engaña. Muchas veces en los chistes que te hablan del diablo, te presentan al diablo como un tipo simpático, un tipo agradable, que hasta como que dice cosas chistosas, y como que puedes llegar al infierno y estar ahí con él, y te ponen el infierno como un cabaret, como que la puedas pasar bien en tus pecados y disfrutar, etcétera. Te pone el abismo como cano, como blanco, como agradable. Te pone la senda del mal como brillosa, como resplandeciente, como dice este pasaje, porque es un engañador, mas no va a ser así el fin. Y la gente no va a estar en el abismo llena de pecados y de maldades. Y luego te menciona las características de él. Menosprecia toda cosa alta, no le importa a nadie. Aun cuando hablaba en el pasaje de Job con Dios, lo habla con un corazón altanero, contencioso. La soberbia genera contienda. La gente soberbia es muy contenciosa. El diablo es muy contencioso y es rey de todos los soberbios, aquellos que no se dejan dirigir por nada ni por nadie. El diablo es el rey de ellos. Una vez que estás en sus redes, te conviertes en una persona que estás a sus caprichos vendido. Segunda de Timoteo 2, verso 26 dice: y escapen del lazo del diablo,
que están cautivos a voluntad de Él. O sea, el diablo ya sabe cómo hacer caer. Pone una mujer, va a caer, va a caer. Otra mujer, otra. Mira, una mujer que le pasa ahí por el internet, va a abrirla y va a entrar ahí, va a ver pornografía, va a ver muchas cosas porque están cautivos a voluntad de Él. Entonces, ahora una parranda, ahora esto, ahora lo otro, ahora un enojo, ahora una amargura. Mira, hazle una cara mala o que le vea los ojos mal y entonces ya le va a venir, le va a susurrar una malicia, un mal pensamiento y entonces va a llenar esa cabeza de tentaciones para desviar a las personas y están a la voluntad de Él. Ya sabe por dónde siempre va a caer una persona en un pecado o en otro y están a voluntad de Él porque fueron vencidos por aquel que les venció en la situación de la tentación y caen una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y es la historia de personas que nunca dejan concupiscencias, que siempre están emborrachándose y faltando al trabajo, que siempre están adulterando y destruyendo a su esposa y a su familia, que siempre están iracundos y peleándose con medio mundo y golpeando a sus hijos y a sus vecinos y a otros, que según su concupiscencia se van degradando y yéndose a una maldad o a otra. Y la Biblia dice cómo puede crear cambios en las personas con esas concupiscencias, trayéndoles grandes esclavitudes que solamente el Señor Jesucristo pudo romper. Por ejemplo, habla del endemoniado gadareno, que estaba tan lleno de mal y de pecado que vivía ya en panteones, con cadenas, lo iban a tratar de agarrar, no podían dominarlo, tenía miles de demonios dentro de sí mismo. Tanto que cuando Jesús vino y liberó a ese hombre, qué cantidad de maldad había en él, que miles de cerdos, cuando esos demonios pidieron a Jesucristo, le rogaron: no ha llegado nuestro tiempo, todavía no es el juicio final, todavía no es momento en el que nos mandes al infierno. Fíjate qué autoridad tiene Cristo, que los demonios le ruegan y aún usan los tiempos que saben que tendrán y le dicen: te rogamos que no nos mandes todavía al infierno. Entonces Jesús, sabiendo que estaban diciendo una verdad, porque no había llegado el momento en el que fueran juzgados en el juicio, dicen: bueno, vayan a los cerdos. Y los cerdos, nada más de recibir a aquellos demonios, prefieren ir y arrojarse al mar. Qué cantidad de maldad había en ese hombre, enorme. Y toda esa maldad el Señor Jesucristo la limpió cuando vino y se postró y se humilló delante de Jesús. Porque no hay una situación en aquel que alcanza misericordia en la humildad que Jesús no pueda perdonar y no pueda ayudar cuando está en una guianza del Espíritu para restaurar. Y restauró al que parecía imposible de ser restaurado, porque Jesús es más grande que miles de demonios y que una persona que esté totalmente cautiva y destruida. Pero el diablo viene y acusa y calumnia. Sin embargo, como hemos visto en esta referencia, puede ser echado fuera de la vida de las personas y lo va a ser echado fuera en la tierra también. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Va a ser lanzado fuera. Y si puede ser lanzado fuera de la tierra, si fue lanzado fuera del cielo, aquel que siempre está condenando, oponiendo, trayendo dificultades, oponiendo tu alma, ¿por qué no va a poder ser lanzado fuera de tu vida? Si el cielo lo expulsa, ¿por qué no lo puedes expulsar tú? Si Dios lo sacó del cielo, ¿por qué no lo va a poder sacar fuera de tu corazón? Tú no tienes miles de demonios como tenía el gadareno, y puede ser expulsada toda esa tentación y esa dificultad por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo lo puede echar fuera de cada vida que se humille delante de Él, como aquel endemoniado que de repente vio a Jesús y lo único que pudo hacer es tirarse y humillarse. Y Jesús vio aquella humillación de ese hombre y tuvo compasión de él. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando ellos, el diablo y sus miles de demonios y ángeles caídos que fueron y le siguieron, vinieron y mataron a Jesucristo crucificado a través de
los romanos y Poncio Pilato y demás, por fin el deseo del diablo cumplido. Voy a matar a Dios, lo que siempre quise. Lo que yo quería matar a Dios en el cielo, ahora Él vino a la tierra y en medio de esta tierra va a la cruz. Lo voy a matar. Y entonces muere Jesucristo y Él no había entendido tantos pasajes en donde se hacía referencia al Cordero que quitaba el pecado del mundo, en donde se hacía referencia a ese sacrificio perfecto que lo hace de forma sustitutoria, que nadie toma su vida sino que Él mismo la entrega, y que el diablo tuvo ese poder para tentar a los demás porque Jesús bajó las defensas. ¿Y por qué bajó las defensas Jesús? Porque quería extender la mano al perdido y tomar el lugar del perdido para poder venir y deshacer las obras del diablo en su vida y poderle dar una esperanza a aquel que no tiene esperanza, que es Jesucristo. No entendió que era la misericordia de Dios para ayudar al pecador, y el justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. Y el engañador fue engañado por aquel que es más inteligente y más capaz y más poderoso. Pero no porque el mismo Jesucristo necesitara vencer al diablo, porque Él siempre lo ha vencido, sino porque quería darnos una oportunidad a ti y a mí de tener una gracia especial para poderlo vencer. Vendrá un día en el que todos los seres humanos lo vean sin gloria y sin fuerza al diablo. Va a ser vencido y derrotado. Ezequiel 28:19 dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí dice una profecía sobre lo que le va a pasar al diablo. Tiene un juicio encima. Y ahorita, aunque ya no es aquel ser luminoso y poderoso que estaba en el cielo, sino como que vino como cenizas y con mucho menos gloria que la que había en el cielo, pero tiene poder y se le presenta de una manera diferente, como la serpiente, como el leviatán, etcétera, pero tiene un juicio encima. Cuando venga el momento en el que Dios juzgue, y muchos van a ser primeros llevados a aquel lugar de perdición, pero el último que va a caer va a ser el mismo diablo. Y entonces cuando lo vean entrar, todos los que lo conocieron de entre los pueblos se van a maravillar y van a decir: este es aquel. Espanto será, como diciendo: por él fuimos engañados, por este tipo. Él fue el que nos engañó, porque ya no va a ser lo que era. No va a tener poder, no va a tener capacidad, no va a tener nada. Y entonces aquel ser que quería ser exaltado y tomar el lugar de Dios va a ser altamente humillado. Y aquellos que cayeron en esa desgracia van a estarlo esperando para burlarse y para vengarse de aquel tentador que los engañó, y que ahora ellos tendrán más fuerza y lo van a humillar. Veamos más detalles sobre la profecía del fin del diablo y su condenación. Dice la Biblia que va a haber espanto al ver que el engañador cayó. Isaías 14, versos 9 al 11. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Oh, tú ahora eres débil como nosotros. Mira cómo esos reyes tiránicos, crueles, llegaron a ser debilitados de tal manera que acaban en el lugar de perdición en una silla, ya no en un trono, ya no con muchas personas que los siguieron y los adoraron y les dieron muchas cosas, sino en una silla, débiles. Pero cuando estén ahí débiles van a ver bajar al diablo y se van a maravillar y dice: tú también te debilitaste. Yo tuve mucho poder en la tierra y lo perdí todo. Ahora estoy en una silla, no en un trono, estoy siendo juzgado, estoy padeciendo. Pero tú también. Tú llegaste a ser como nosotros. Vino al lugar de perdición tu soberbia y el sonido de tus arpas, que tú estabas al lado de Dios para adorar, para amarle, para dirigir la alabanza, para tantas cosas. Y ahora, en vez de estar en ese lugar tan sublime, cerca de Dios, vas a estar durmiendo entre gusanos y te van a cubrir por completo los gusanos, que es como una forma de mostrar toda la podredumbre que había en el diablo. Se van a recordar sus pretensiones de ser Dios. Isaías 14, versos 12 al 15. Seguimos viendo lo que va a pasar.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Oh, tus pretensiones eran tan altas. Tú que decías que ibas a ser el más reconocido del universo, lucero, hijo de la mañana, tú fuiste cortado por tierra, y tú que debilitabas a las naciones, caíste primero del cielo a la tierra y después hiciste un desastre en las naciones. Y decías aún en la tierra, yo voy a regresar al cielo y voy a subir y voy a estar junto a las estrellas de Dios y voy a levantar ahí mi trono, voy a recuperar aquello que perdí. Pero ahora, en vez de regresar y estar de vuelta en el cielo, ahora vienes y caes a este lugar. No eres semejante al Altísimo, eres derribado al Seol, a los lados del abismo. Su historia va a ser de una deshonra perpetua. Versos 16 al 17 de Isaías 14. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean y contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y que asoló a sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea, va a venir la gente, va a ser como el contempladero ahí en el infierno. Van a llegar con el diablo y van a decir, tú, este ser tan despreciable, esta persona fue el que vino y destrozó todo, ya sin poder, sin gracia, sin nada, el que trastornaba reinos, el que hizo grandes maldades, el que ahora no tiene nada. La tierra temblaba ante él y ahora la tierra se va a burlar de él. Él trastornaba reinos, pero ahora no dirige a nadie, no tiene ningún poder y más bien todos están esperando para vengarse de él. Puso al mundo como un desierto, mas ahora no hay un desierto. Ahora todos están presentes para darle deshonra al diablo por muchas generaciones. Hizo esclavos a muchos y los tenía presos y nunca les abrió la puerta. Por eso necesitamos a Cristo, porque el diablo nunca te la va a abrir. Mas Cristo es aquel que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Y si Él te abre la puerta de la libertad, te va a quitar al diablo de encima y te va a quitar las tentaciones y las dificultades, porque Él es más poderoso que esas opresiones que traes encima. Por eso Cristo es el fin de todo hombre que quiere ser librado. El único que te puede librar es Cristo. Pero el diablo te mete en la cárcel y nunca te abre. Y entonces, ya que estés, ahora el que va a estar en la cárcel Él es. Y muchos van a venir y tampoco le van a abrir y están esperando para vengarse de él. Dios se reveló en Job, en medio de sus grandes tentaciones y en medio de la lucha que Job tuvo en contra del diablo. Dios se reveló a Job como aquel que podía vencer al diablo y ayudarle. Y si Job, que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, necesitó a Dios para vencer al diablo, ¿cuánto más tú y yo no necesitaremos la gracia de Dios para vencer al tentador? Job 41, versos 1 al 3, dice Dios mostrándose a Job: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo y te hablará lisonjas? Fíjate cómo hizo Dios cuando atrapó al diablo. Como un anzuelo, así como un pez que lo agarras y ya lo tienes atrapado totalmente. No es entonces un ser tan poderoso, sino es un ser dominado. Y dice, tú le vas a poner soga en sus narices, o sea, lo puedes asfixiar así en cualquier momento, y vas a horadar con garfio su quijada, que es lo que hacían con los esclavos. ¿Y qué hace el diablo cuando Dios vino y lo prendió? Multiplicó ruegos para con Dios y le hablaba lisonjas. Oh, tú gran Dios, tú que todo lo puedes, ten misericordia, ayúdame. Y estaba rogando el diablo, totalmente vencido. Soga en su lengua. Si Dios le dice que se calle, se calla. Soga en las narices, atrapado donde si Dios quiere le quita la vida en un instante. Garfio en su quijada, como un pez aprendido y sin escape. Ese tipo soberbio que quería estar en lugar de Dios, rogándole y suplicándole a Dios que le usara, que le tomara por siervo, totalmente al servicio de Dios.
Y eso es algo importante. El diablo está debajo de Dios. Y cuando tengas la oposición del enemigo y esté sobre ti y lo tengas encima, ya estés harto de tanta opresión, recuerda que hay uno que le venció en la tierra, uno que le venció en el cielo, uno que le sacó a él y a su reino de los corazones que se humillaron y que le puede ordenar: cállate y salte de aquí, y liberarte por completo. Y lo único que va a hacer el diablo es obedecer, porque arriba del diablo está Dios. Y por lo tanto debemos de siempre tener presente el poder de Dios. Job tomó el consejo de Dios y a través de la humildad venció al diablo. Job 42, versos 1 al 4 dice: respondiendo Job a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda delante de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, mas cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí estaba Job reconociendo a Dios como aquel que le podía guardar y librar para vencer al diablo. Si eso hizo Job, eso debemos hacer tú y yo. Jesucristo apareció como aquel que vino a traer libertad, libertad del diablo. Primera de Juan, versos 3 al 8, dice la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Apréndete este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él viene y Él es más fuerte. Él puede deshacer las obras del diablo. No importa qué tantas concupiscencias tengas, no importa qué tan esclavo estés a cuántos delitos y maldades o cosas creas que no puedes dejar. Para esto apareció el Hijo de Dios. Él realmente viene a los corazones. Él viene y cambia el corazón. Él deshace las obras del diablo. Para esto vino. Y si no ha deshecho las obras del diablo en tu vida, no está completo el ministerio suyo para contigo, porque tienes que humillarte e ir con Cristo para que las obras del diablo sean deshechas. Jesucristo te cambia de un reino de esclavitud a un reino de libertad. Colosenses 1, versos 13 al 15. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Él nos libra, Cristo, de la potestad de las tinieblas. Ya no tiene más poder las tinieblas. Ya no hay demonio, ya no hay ángel caído, ya no está el mismo diablo o el que sea que tenga poder sobre ti, sino que te traslada de ese reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora tienes un nuevo rey, ahora tienes una nueva persona a quien rendirte, a quien amar, de quien ser, por medio de la redención que Él ganó con su sangre en la cruz, de esos pecados que ahora pueden ser perdonados por la muerte que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Quién es Cristo? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero que es digno de entrar allá, pero que no es el primero, que vienen muchos más, porque es el autor de la salvación nuestra y aquel que nos inserta en la gracia para poder llegar al cielo mismo por lo que ganó Jesucristo. Solo Jesucristo, aquel nos puede recibir en gloria y te quiere recibir a ti, te quiere librar, te quiere ayudar, te quiere bendecir. Por su gracia hizo obras a los que fueron humildes en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Mateo 12, versos 21, 22 y verso 28 dice: y en su nombre esperan los gentiles. Y aquí estamos tú y yo esperando en su nombre, esperando en Cristo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso dijo Jesucristo. O sea, está diciendo el evangelista Mateo, Él es la esperanza para los gentiles. La esperanza para nuestro país no es un cambio de gobierno o cualquier cosa humana que podamos hacer. La esperanza real, fuerte y permanente es Cristo. Si en Él esperamos, si a Él lo deseamos, si a Él nos rendimos, si de Él somos, va a cambiar muchas cosas en muchas personas. No importa qué tan esclavos sean y qué tan atados estén, Cristo es más fuerte que aquel que los esclaviza y Él viene y los puede librar.
Entonces le trajeron a un endemoniado que estaba tan mal que ya no podía ni hablar ni ver. Y eso mismo que le pasaba en el aspecto físico a aquel endemoniado. ¿Por qué estaba endemoniado? No digo que una persona que sea ciega está endemoniada, claro que no. Pero él tenía mucha maldad, tanto que el mismo demonio se fue a vivir a su corazón, y aparte tenía un problema físico. No veía y no hablaba. Y cuando Jesucristo le sacó el demonio, la maldad que tenía adentro, y lo lavó, pudo ver y pudo hablar. Y ese milagro físico que hizo en aquel hombre, lo hace en todo aquel que se rinde a él. Puedes ver que no estás solo, puedes ver que hay un Salvador, puedes ver que alguien te tiende la mano, puedes ver que no hay más esperanza hasta que volteas a aquel que es la esperanza, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él te hace ver y te hace hablar, y puedes proclamar de Jesús y hablarle a otros de aquel Salvador que es precioso. ¿Tú ya publicas a Jesús? ¿Tú ya viste a Jesús? Y si no lo has hecho, es buen momento para humillarte y buscar a aquel Salvador que te puede librar. Una vez libres, te enseña a caminar en su gracia, en una vida que vences al diablo de manera perseverante y constante. Romanos 16, versos 19 al 20 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿A qué te lleva esa gracia? Aplastar a Satanás bajo los pies. La iglesia está llamada a aplastar a Satanás. Aquí te presento una iglesia poderosa. No te presento una iglesia intimidada, no te presento una iglesia chiquita, así como que espantada, porque ahí viene el diablo, ahí viene el diablo. No, es una iglesia llena de poder, de gracia, que va a aplastar en breve a Satanás bajo sus pies. ¿Por qué? Porque tiene la gracia o el favor, la ayuda de alguien que es más fuerte que el diablo, el Señor Jesucristo, que si es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá vencer al ser humano si Cristo está con él? Por tanto, vayamos y amemos y seamos de Cristo. Eso pasaba en la iglesia en Roma, y eso puede pasar en esta iglesia si nosotros nos humillamos y buscamos a Dios. Por lo tanto, los exhorta a seguir. Sea una persona que te haga sabia para el bien y que seas ingenuo para el mal, que no estés poniendo atención en ver las cosas, llevarlas de una manera manipuladora, a tratar de llevarlo al pecado, a la maldad, a las justificaciones que buscan tanto los que no se quieren humillar, sino más bien, hazte sabio para el bien, camina con Cristo y sé de Él. Todo este triunfo empieza de una sola forma: rindiendo el corazón a Dios. Y queremos ministrar un canto para despedir la reunión, recordando el triunfo de Job, que Dios le dio esa gracia para poder vencer a Satanás, precisamente iniciando por donde se debe, que es la humildad. Voy a leer de nuevo Job 42, versos 1 al 4, cómo le respondió Job a Dios. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Oh, Job logró ganar la batalla en contra del diablo. Job le demostró al universo: Dios es digno de ser amado cuando tienes bienes o cuando no tienes bienes. Dios es digno de ser amado cuando estás arruinado económicamente y no tienes más que enfermedad y dificultad. Dios es digno de ser amado. Y por lo tanto, yo soy de Él. Y venció al diablo por medio de la humildad. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por lo tanto,
¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Que es una exhortación que Dios le dio. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? O sea, yo soy ese que no entendía. Yo soy ese que te necesita. Está hablando Job de manera figurada. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que no comprendía. Pero ahora lo único que entiendo es que no necesito defenderme con un discurso largo, sino que me voy a humillar. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Vamos a ministrar al Señor y vamos a escuchar este canto. Y humíllate tú como lo hizo Job, para que Dios venga y te hable. Porque el que restauró el corazón de Job, el que lo libró del diablo en persona, que estuvo tentándolo mucho tiempo, fue Dios. Dios lo libró. Dios lo hizo triunfador. Dios lo hizo con Job y Dios lo puede hacer contigo. Y Dios está aquí. Y Dios te va a oír si tú quieres humillarte delante de Él. Por tanto, busquemos a Dios mientras escuchamos el canto y ríndele tu corazón a Dios, que te puede escuchar si tú te humillas como se humilló Job. Busco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Porque tú abres los ojos del ciego, Señor. Porque tú libertas, eres poderoso.
porque tú has abierto, Señor, los ojos a lo espiritual. Y tú lo puedes seguir haciendo, Señor. Tú no has cambiado y tú puedes seguir libertando, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás.
Señor. Porque venciste la muerte, venciste el pecado, venciste al diablo, Señor. Tu tumba está vacía, Señor. Tú vives, Jesús. Tú vives, Señor. Tú estás vivo. Tú vives, Jesús. Eres todopoderoso. Y tú sigues libertando, Jesús. Tú eres la esperanza de vida, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay religión que pueda libertar, Señor. No hay hombre que pueda salvar, Señor. Solo en tu nombre, Jesús, solo tú puedes, Señor. Tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús. Solo podemos ir a ti y tú nos das vida, Señor. Gracias. Dejaste tu trono lleno de gloria y majestad. Viste nuestra miseria, Señor. Nos viste esclavos en el pecado. Y nos amaste y a ti te plació dar tu vida en esa cruz. Gracias, Jesús. Por eso levantamos tu nombre, Señor. Por eso levantamos tu nombre, Jesús.
Jesús. Fue por cada uno de nosotros, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Tu vida la diste por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por ti, para ser libre, libre para amar y para hacer el bien. No hay mejor regalo que la presencia de Dios. Cuando Él está, todo lo arregla y no falta nada. Amén. Amén, Señor. Si no te has rendido a Él, ríndete. Él es un Rey bueno. Él no esclaviza, Él liberta. Él fortalece, Él edifica. Él construye, no destruye. Él es bueno. Él quiere tu bien. Síguelo, ámalo, sé de Él. Y bueno, vamos a seguir estudiando juntos este libro. Si gustan sentarse para dar algunos anuncios. Con esto terminamos el tema y vamos a continuar estudiando el libro de Job la siguiente semana, pero busquemos a Dios en oración.